7:33. Vamos con la información del momento. Un allanamiento que se está realizando a esta hora al interior de una toma en la comuna de Puente Alto. Gabriela Segura se encuentra allí y nos entrega detalles. Gaby, buen día. Hola, Gaby. Hola, buen día. Nos trasladamos hasta la toma, el sueño de todos en la comuna de Puente Alto, y les vamos a mostrar imágenes en vivo de este operativo que lleva adelante Carabineros con personal del GOPE y también presencia de control de orden público. Esto tendría relación con la búsqueda de un ciudadano colombiano que estaría vinculado a una organización que está siendo investigada por tráfico de drogas, tráfico de armas, porte ilegal de armas y también sicariato. Esto es parte de este operativo que se está llevando aquí adelante, donde ustedes pueden ver en las imágenes de Ignacio Guerra con un amplio contingente policial desplegado prácticamente en todo el territorio, donde se ha estado revisando también, entendemos, ya varios domicilios. Carabineros entregaba la cifra de 19 domicilios que habrían sido allanados en medio de este operativo que está en pleno desarrollo. Desconocemos, al menos hasta el momento, si es que hay personas detenidas, porque estamos a la espera también de que pueda llegar una capitán que nos va a entregar más antecedentes respecto a lo que se está realizando aquí prácticamente cerca de la cordillera, en la comuna de Puente Alto, donde está ubicado este asentamiento que no es tan antiguo, no lleva tanto tiempo, pero ya son decenas de familias las que están viviendo en este lugar. Pero estaría relacionado en específico a esta persona que yo les estoy comentando, pero eso también es materia de investigación que se está realizando, y esperamos también poder consultarle respecto a eso a la capitán que está a cargo de este procedimiento. Sí, y Gaby, ¿se sabe hace cuánto tiempo la toma está instalada en ese lugar y si es que habían sido notificados respecto de que se iban a realizar situaciones como esta de allanamientos, pero muchas veces que conducen a la erradicación de la toma en definitiva, ¿no? Es lo que hemos visto en el último tiempo en distintos sectores. De hecho, es parte de lo que va a pasar también en los próximos días y en las próximas semanas con la toma que hay en la comuna de La Florida. Claro. Sí, en este caso llega más o menos el año 2020, un grupo de familias muy pequeñas, pero ahora estamos hablando ya de una toma mucho más grande, donde se han instalado ya decenas de casas de material ligero, por supuesto, e incluso desde arriba, cuando nosotros veníamos llegando podíamos ver que en algunos sectores tenían electricidad, entonces también estamos hablando de que podría tener conexiones irregulares, eléctricas, que también pueden generar un riesgo para las personas que viven acá. Pero de acuerdo a la información que se maneja, no sería un operativo para la toma en sí, ni para desalojar la toma, ni nada por el estilo, sino más bien específicamente por esta situación delictual que estaría vinculado a este ciudadano colombiano, y sería en base a esto los allanamientos que se están realizando en este lugar, porque es mucha gente la que todavía pasa por acá, que va saliendo en sus vehículos, que vivirían en este lugar y que al menos no hemos visto que estén siendo controlados. Por eso estimamos que, presumimos que podría tratarse más bien de un operativo en específico. Está aquí la capitán, vamos a ver si nos puede entregar algunos antecedentes. Capitán, estamos en vivo para Chilevisión Noticias. La molesto muy cortito, si nos puede aportar algunos antecedentes respecto a este operativo. ¿Es para la toma en sí? ¿Es una investigación en específica? Buen día. Hola, buenos días. Sí, Carabineros lleva una investigación hace meses con la finalidad de poder erradicar una organización criminal que se dedicaba al tráfico de droga y también se dedicaba a cobrar por seguridad a los vecinos del sector. Entonces, a través de una larga investigación se hicieron distintas diligencias con distintos estamentos especializados de Carabineros, se logró identificar estos inmuebles y en este momento nos encontramos interviniendo 22 domicilios, donde llevamos alrededor de 8 o 9 detenidos hasta el minuto, y además de la incautación de distintas clases de droga, distintas clases de fármacos, armamento, munición y también algunos vehículos. ¿Hay personas detenidas, capitán? Sí, mantenemos personas detenidas al minuto, entre colombianos, venezolanos, lo que hemos podido identificar. ¿De cuántas personas estamos hablando, y estas personas extranjeras estarían con documentación o de manera irregular en el país? Bueno, la situación migratoria de los detenidos al minuto la tenemos que verificar, y estamos viendo también si están vinculados a otros delitos y también si han
si han sido detenidos otras veces por carabineros o por la Policía de Investigaciones. Estas casas que han sido allanadas durante este operativo tienen relación con esta organización. El resto de las viviendas, porque vemos que es una toma bastante grande, no están siendo intervenidas. No, solamente los 22 domicilios, que son todos parte de la organización, donde vivían los líderes de esta, los brazos operativos y la gente que también prestaba seguridad y se dedicaba al tráfico de drogas. Este es un despliegue bastante grande, vemos mucha presencia policial, el operativo ya está finalizado o van a continuar durante esta mañana. La verdad es que aún no finalizamos este operativo, Carabineros está trabajando en conjunto con todos sus departamentos, se encuentra OS7, OS9, el CEP, también podemos ver que se encuentra COP, Radio Patrulla, estamos todos trabajando mancomunadamente para poder ayudar a la ciudadanía también a que este tipo de delitos se pueda ya erradicar. Capitán, usted habla de esta organización criminal ligada al tráfico de drogas, pero mencionaban también porte de armas, incluso sicariato, ¿eso se descarta? La verdad es que hemos incautado armamento y munición al minuto, pero no descartamos nada, todavía estamos en proceso de investigación y todavía se están interviniendo los domicilios. Gaby. Muchas gracias, capitán Belén Galás, que nos entregaba más antecedentes. Miren, me dice, sí, dígame, sí, ¿hay alguna consulta en el estudio? Sí. Solamente saber si lograron determinar si es que ellos manejaban algún sistema de seguridad, como se ha hecho y se ha logrado determinar en otros casos, ¿no? Donde ellos tienen incluso cámaras para vigilar cuando se acerca carabineros o la policía. La verdad es que lo que se logró identificar, que como pueden ver ustedes en la parte principal, el ingreso a esta toma, tenían una caseta y un portón, donde solamente ingresaba la gente que ellos permitían que ingresaran a esta toma, la gente que vivía o la gente que sencilla y llanamente venía a adquirir droga. Ese era el sistema de seguridad que tenían ellos. No cualquier persona podía transitar libremente por el lugar. Y además ellos cobraban por seguridad, decía usted. Claro, efectivamente ellos cobraban por seguridad, cobraban también a las personas que residen en este lugar que no tenían nada que ver con esta organización. ¿Y ustedes manejan los montos, por ejemplo, que ellos llegaban a cobrarle a las personas que no tenían nada que ver y que estaban viviendo acá? Hasta el minuto también está en investigación, estamos verificando cuánto era lo que ellos cobraban a las personas. ¿Y droga? ¿Cuánto se ha incautado droga? Sí. Muchachos, podemos ver la caseta. Capitán, ¿ya tiene un balance de cuántas drogas se incautó aquí? No, la verdad es que todavía no, todavía están registrando, son 22 domicilios, es bastante extenso, sí, es bastante extenso, así que estamos esperando más o menos cuánto es lo que se pudo incautar. Muchas gracias. Miren, vamos a mostrar en la caseta. Se puede, es esta de acá, ¿no? Miren, sería esta de acá, caseta que nos mencionaba la capitán, y que sería donde se filtraba de cierta manera quién entraba y quién no a este lugar. E incluso hay un portón con una reja ya derechamente tipo condominio, por decirlo de alguna manera, que servía también para dar el paso o prohibir el paso a los vehículos que ingresaban hasta este asentamiento. De hecho, la caseta está bastante bien hecha, o sea, ustedes pueden ver, es una construcción hecha de madera, donde está también con su ventana correspondiente, entonces esto da cuenta también de que había toda una organización que se dedicaba también a tener un área de seguridad encargada de poder resguardar el territorio, por decirlo de alguna manera. Claro que sí, eso es lo que llama la atención. Ahora, pocas veces habíamos visto una organización a este nivel donde, en definitiva, quienes participan de esta organización ilícita le cobren a vecinos que no tienen nada que ver por seguridad respecto de un lugar donde se vendía droga, ¿no, Gaby? Hay que ver además, Gaby, ahí si es que tienen algún vínculo, algún nexo con alguna banda transnacional. Y otro antecedente que se ha revelado, no sé si ahí te lo había alcanzado a comentar la capitán, lo vamos a conocer posteriormente, estos delincuentes tenían incluso un jacuzzi al interior de esta toma. Ah, sí. Bueno, hemos visto... Mira, no me aportó... A todo esto dato anecdótico. Tenía como un spa, ese una antecedente peluquería. no lo mencionaron. Pero es que están revisando. Nosotros pensamos que ya próximamente vamos a poder entrar, porque eso nos decían, que ahora nos mantuviéramos aquí, que es más o menos en el ingreso, donde está todo el contingente de carabineros de las distintas secciones, porque más adentro es donde se está realizando todavía el operativo en los 22 domicilios que nos mencionaba la capitán. Pero ya en unos minutos más se estima que podríamos ingresar para que también podamos tener una idea respecto a estos allanamientos, a cómo estaban estas viviendas
viviendas al interior que pertenecerían, lo decíamos entonces, a esta organización criminal dedicada al tráfico de drogas. De hecho, hemos visto personas que han salido, personas que nada tienen que ver con esta organización, que van rumbo a sus trabajos, con niños al colegio. Hemos tratado también de conversar con ellos, pero evidentemente es un tema que debe complicarlos por los temas de seguridad, de verse también expuestos a cualquier situación. Pero este operativo se está desarrollando, muchachos. Voy a ver si puedo conversar aquí con alguien que venga saliendo, con alguna vecina del sector para también conocer sus impresiones. Hola, buen día, muy cortito. El operativo, ¿qué le parece? No quieren hablar, por supuesto. Se entiende también las circunstancias que están viviendo aquí. Imagínate, es probable que no hablen. Si eran 22 domicilios, se entiende que había una banda al interior. Le cobraba incluso a algunos vecinos, que prácticamente eso es extorsionarte. O me pagas una, que a veces le llaman la vacuna. O me pagas, claro, por seguridad, o quizás qué consecuencias puede tener. Oye, esto es parte además de un fenómeno que se da sobre las bandas dedicadas al narcotráfico, que ahora, tal vez como una suerte de estrategia para no levantar sospechas, se instalan en tomas, en campamentos. Porque además para Carabineros es difícil llegar a ingresar, a veces puede haber una denuncia, pero requiere de todo un despliegue policial para poder ingresar a una toma. Claro que sí. Ahora, no por eso Carabineros se queda al margen, claro, ¿no? Al pero contrario, deben preparar un trabajo mancomunado con la Fiscalía, ver además el horario en el que se puede entrar, porque esto además para tomarlos por sorpresa. Ahora, entrar a esta hora también. Una reflexión al margen. Cuando ellos le cobran por seguridad al resto de los vecinos, ¿a quién están protegiendo realmente? Están protegiendo su negocio, entre comillas, negocio de narcotráfico. Están protegiendo a los mismos que venden droga ahí adentro, no están protegiendo al resto de la población. Y de paso te amedrentan porque tampoco algún vecino lo va a querer denunciar. No, y de hecho nadie quiere hablar. ¿O no? Esa es la prueba, Gaby. Tiene temor, que es muy difícil que alguien hable ahí. Mira, a ver. No quiere. ¿Y sin cara? No enfoques. A ver, mira, sin cara, Nacho. Ustedes están dando una información errónea de aquí de la toma, que la gente está toda organizada y eso no es así. Aquí hay gente de trabajo. No, claro, pues nosotros somos delincuentes. Pero estamos diciendo eso no sale en la tele. Imagínense, nosotros tenemos familia y eso no se hace. Nosotros estamos hablando de que es un operativo específico. Pero claro, yo recién acabo de ver. Llenaron la casa de una vecina, la dejaron sin ni un peso, tiene 2 hijos y no tiene nada. Nosotros somos traficantes, que nosotros pagamos por seguridad. Nosotros pagamos para la seguridad de nuestros niños. Eso es lo que dijo Carabineros en el punto de prensa que están entonces. Si usted me puede contar. Nosotros queremos venir a dar nuestra versión, porque ustedes nos están dejando mal. Estamos en vivo y usted me puede contar todo lo que quiera. Nosotros transmitimos lo que dijo Carabineros. Pero mira, sin cara. Si quiere no le mostramos cara. Vamos solo a escucharla. Porque acá Carabineros habla de que hay una organización, que son 22 domicilios que están siendo allanados porque habría una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que les cobraba a la gente para entrar. Ustedes niegan que les cobraban. Que hablen con la directiva y que digan si nosotros cobramos por seguridad de nosotros. No, jamás les cobraron. Pagamos guardia. Sí, nosotros pagamos guardia. Pero no porque nos queramos cuidar queremos cuidar entre nosotros para que no llegue gente extraña, no porque somos una organización dedicada. Hay hasta una escuelita, así se ve allá, de profesores, todo organizado. Acá lo que nos explican es que esta organización habría cobrado. Ustedes nos aclaran que no es así. Que ustedes de la directiva donde les puedo mostrar que nosotros sí cobramos, pero es por nuestra seguridad, no porque no queremos que entren los carabineros, porque nosotros, por ejemplo, cobraban para poder tener una persona como guardia en esta caseta. Yo trabajo de guardia. Yo trabajo de guardia, pero eso es para que la gente no entre gente extraña, por los niños que no salgan, si ustedes se dan cuenta está todo cerrado, pero eso no está cerrado, claro, no está cerrado para la presidenta. La presidenta. Sí, y esos pagos eran para ustedes, para los vecinos, para tener, me imagino, para un fondo común. Exacto, pagamos luz, pagamos agua, o sea, pagamos luz, pagamos basura, pagamos guardia. Pero tienen una pregunta del estudio, Pato, dile. Sí, ya, se entiende entonces que ellos por otro lado se han organizado para tener a alguien que esté en la caseta y brinde seguridad al campamento. Pero si le puedes consultar lo que nos dijo Carabineros, que lo que se está investigando, estos sujetos extorsionaban a otros vecinos o les hacían pagar por una suerte de seguridad, aparte de lo que ellos dicen que se han organizado. ¿Tiene alguna denuncia de alguien a quien le hayan cobrado por seguridad? Allanaron casas que no tienen nada. Mire, que acá me preguntan desde el estudio si es que ustedes tenían alguna información de que esta organización en específico, entendemos y hemos aclarado. ¿Ustedes descartan que haya acá una organización aquí?
Está muy equivocado. Ya, porque acá nunca hemos hablado de que todos, hemos hablado de que es una organización, que es la información que entrega Carabineros, que hay una organización y que son 22 domicilios intervenidos. No. Ustedes dicen que acá no hay una organización. No hay ni una organización. Que a nadie se le ha cobrado como por parte de esta organización. Esto del cobro fue algo que nosotros nos pusimos de acuerdo para pagarle a cierta persona que también vive aquí para que cuide, pero el entorno no, porque estemos... ¿Esa persona quién es? La presidenta. La presidenta. Sí. No, pero esto viene desde que esto comenzó aquí siempre los propios vecinos para cuidarnos aquí, no llegara gente extraña, no se tomaran nuestra propia casa, empezamos a hacer guardia desde un principio. Luego de eso ya era uno, ya eran dos vecinos, cuando antes eran todos los que se quedaban. Y por eso decidimos poner una cuota mensual para que se hiciera un trabajo como corresponde y tener un control de la entrada y salida de acá, porque en una toma fácil que llegue gente como si nada. ¿Y tráfico de drogas hay acá? Que yo sepa, no. ¿Hay o no? Ahí también es difícil poder... Claro, hay tráfico de drogas. A lo que vamos viviendo 4 años, yo soy sola y tengo 4 niños. Y jamás nosotros hemos tenido problemas. Sí, pero han visto tráfico de drogas. ¿Ustedes no han visto este tipo de...? Usted misma llegaron aquí a la hora de la madrugada, pregúntenle a los mismos carabineros, ¿ven gente en la calle? ¿Ven gente drogándose como en otros lados? Específicamente que haya una o dos casas que estén... En personal, yo no consumo droga, yo trabajo, tengo mi trabajo formal, yo no consumo droga, yo vivo en mi metro cuadrado, mi casa hacia adentro, mis hijos, mi familia. Aquí uno no puede, o aquí uno no ve a ninguna hora del día, uno ve una persona consumiendo, vendiendo, ofreciendo, ni tomando. Y si tomarán algo a conciencia de cada vecino y se hace normal. Aquí nunca ha habido problemas de ese tipo, pero no es como para que estén hablando en la tele con la organización y nada, porque yo soy cercana a mi vecina que acaban de llenar su casa, no encontraron nada, mayormente, no sé, algún pito de marihuana de consumo de su propio marido, que quién no consume marihuana al día de hoy día, yo creo que hasta ustedes como periodistas de repente hasta se fumarán su caña y listo. Pero, weón, le sacaron todo, no le dejaron ni 1.000 pesos en su bolsillo, cuando ella tiene 2 hijos, tiene 3 hijos, gracias a Dios la más grande de ella no estaba en la casa para presenciar el trauma que significa que se metan a tu casa a cierta hora, personal del golpe, tirándote tu puerta a la mierda y destruyéndote todo al paso. ¿Y a ella se la llevaron detenida? No, solo fue una llamada. Imagínate que hoy día llegó el furgón a las 7 de la mañana, los niños todos aquí asustados, que no sabían qué pasaba. ¿Me entendí? Es primera vez que pasa algo así. Gaby, pero no hay tráfico de drogas según ellos. Usted... De verdad está muy mal organizado. Esto fue como puro cuento para tirar. Pero según usted, entonces aquí no hay, según usted aquí no hay tráfico de drogas. No, y bueno, cada uno verá qué es lo que hace, pero aquí yo puedo vivir tranquila, yo aquí puedo dejar que mi hijo juegue todo el día en la calle como no podría hacerlo en una población. Que por ejemplo, esto sí es una toma y mucha gente te estigmatiza por el tema de vivir en una toma, pero esto es mucho más tranquilo, yo creo que hasta donde viven ustedes, porque aquí uno puede dormir. Yo no tengo ni pestillo en mi casa, con eso lo digo todo. Entonces no hay Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos entonces a las vecinas, a quienes viven aquí en esta toma. Que hablaban también respecto a esta vocería que da Carabineros, explicaban el tema de la seguridad que hay al ingresar a este territorio. Dicen que es parte de la organización que han tenido ellos como vecinos. Le consultamos respecto al tráfico de drogas. Pero ellos dicen que no, aunque lo cierto es que sí se encontró droga acá, en este operativo, se encontró armas. Entonces también hay que esperar cuál va a ser el balance y la información que entregue Carabineros. Es que nos llama la atención. Ahí está el jacuzzi. Claro, es como, una tuba, la piscina. Esto tenía, pero esas son las imágenes que está difundiendo Carabineros respecto de las instalaciones en esta toma. Y de la estructura, porque aquí está lejos. El nivel de estructura que tiene. Eso iba a destacar justamente, que está lejos de la imagen que uno tenía antigua de una vivienda precaria levantada en una toma. No es eso. No, mira las instalaciones adentro. Mira la mesa de pool, mira las instalaciones, amplio además. Mira, ¿esos qué son? Ya quisiera uno un living así, ¿no? Bueno, hay un living amplio, bueno. Hay buenas instalaciones ahí. ¿Se ve como, no se ven viviendas precarias ahí? No, al menos esa no. Ahora, para que quede claro, nosotros nunca hemos dicho que todos están involucrados acá. De hecho, se hizo... Por eso dijo la capitán, la especial 22. Atención, solamente 22, el resto nada, ni siquiera se interviene los otros domicilios. Acá hay se caja fuerte ahí también. Alguna denuncia y se está investigando una banda. Claro, y hay caja fuerte y ahí habría ciertas sustancias que no están en el común de la mayoría de la población, ¿no?
hay algún tipo de medicamentos también, Gaby, dentro de lo que estamos viendo en imágenes que ha entregado Carabineros respecto del allanamiento que se hizo en ese lugar. Vamos a seguir ahí esperando más antecedentes. Están liberando imágenes, así que vamos a estar contándoles también. Sí. Claro que sí. Bueno, pero contrastan las dos versiones, ahí está. Lo que dicen las personas que viven al interior y lo que informa también Carabineros a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Gaby. Gracias.